So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. And right now you can get Disney+ and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Hace poco me llegó un mensaje de alguien que, según escribió, llevaba mucho tiempo pensando si contar lo que le había pasado o seguir guardándolo como hasta ahora. No lo hizo buscando atención ni tratando de convencer a nadie, más bien al contrario. Decía que durante años prefirió no hablar del tema porque sabía que sonaba difícil de creer y porque hay cosas que, una vez que las dices en voz alta, parecen volverse más reales de lo que uno quisiera. Al final de cuentas, se animó por una razón sencilla. Empezó a escuchar historias de gente que mandaba sus experiencias a distintos podcasts. Relatos de personas comunes que se atrevieron a contar lo que vivieron, y esta persona pensó que quizás hacer lo mismo le ayudaría a sacarse ese peso tan grande que traía encima. En el mensaje no dio muchos datos personales. Solo dijo que se llamaba Martín, que era de San Luis Potosí, que desde hace varios años trabaja como trailero cruzando rutas entre México y Estados Unidos. Comentó también que a lo largo del tiempo se lo ha contado a muy pocas personas, gente cercana, y que las reacciones siempre han sido las mismas. Algunos le creen sin cuestionarle demasiado, mientras que otros piensan que todo se reduce al cansancio, a la sugestión o a una mala noche en la carretera. Él mismo reconoce que durante mucho tiempo intentó convencerse de eso, buscando una explicación lógica para todo lo que vivió. Pero también admite que hay detalles que simplemente no encajan y que hay cosas que no se pueden acomodar dentro de lo normal por más que uno lo intente. Fue después de todo eso que decidió escribirme, no tanto para que alguien le diera la razón, sino para dejar constancia de lo que pasó, como si ponerlo en palabras fuera una forma de cerrar algo que hasta ahora sigue abierto para él. Y es ahí donde comienza su relato. Yo manejo un tráiler desde hace años. No es un trabajo bonito, pero es lo que sé hacer y lo que me ha permitido salir adelante. Salí de San Luis Potosí buscando algo mejor y terminé en la carretera. Primero en rutas cortas y después cruzando hacia Estados Unidos con carga. Con el tiempo me fui quedando en una ruta que ya conocía muy bien,
saliendo del norte y cruzando por Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas, para luego seguir rumbo a San Antonio, que era donde normalmente hacía yo las entregas. Ese día recogí la caja en un patio donde ya había estado yo antes, y todo parecía completamente normal. Me entregaron los papeles, revisé los sellos y no había nada que me hiciera sospechar que ese viaje sería distinto a los demás. La carga venía registrada como siempre y fuera de la rutina habitual. No hubo nada que llamara mi atención, así que salí de ahí sin pensar demasiado en ello, convencido de que sería un trayecto más de los muchos que ya había hecho yo por esa ruta. Antes de cruzar por Nuevo Laredo, sentí una incomodidad que en ese momento no supe explicar, una sensación leve pero persistente, como cuando algo no termina de encajar aunque no puedas señalar exactamente qué es. Sin embargo, la ignoré y seguí adelante, convencido de que se trataba simplemente del cansancio. El cruce hacia Laredo fue más rápido de lo habitual y todo fluyó sin revisiones ni preguntas, algo que en ese momento interpreté como suerte, aunque ahora, al recordarlo, ya no estoy tan seguro de que lo haya sido. Una vez del lado de Texas, tomé la carretera rumbo a San Antonio como siempre, concentrado en el camino y en llegar a tiempo. Después de un par de horas manejando, empecé a escuchar un sonido en la parte trasera del tráiler que al principio confundí con el movimiento normal de la carga. Era algo leve, intermitente, lo suficiente para que lo notara, pero no para alarmarme. Así que bajé un poco la velocidad y puse más atención. Y cuando dejó de escucharse, pensé que no era nada importante. Sin embargo, más adelante el sonido regresó, y esta vez fue más claro, más definido, como si algo dentro de la caja se hubiera desplazado con fuerza y luego se hubiera detenido así de golpe. A partir de ese momento decidí apagar la radio para concentrarme mejor en lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando empecé a notar que ese movimiento no correspondía con algo que pudiera identificar fácilmente, porque no eran golpes comunes ni sonidos que siguieran un patrón lógico, sino era algo más irregular, como si se tratara de un arrastre que iba de un lado a otro sin mantener un ritmo constante. Seguí manejando, pero ya no con la misma tranquilidad, porque el comportamiento del tráiler comenzó a cambiar de forma extraña, como si el peso de la carga se moviera por dentro de una manera que no tenía lógica alguna, cargándose por momentos hacia un lado y obligándome a corregir el volante, para después aligerarse de forma inexplicable durante algunos segundos. Esa sensación fue lo que realmente me inquietó, porque no era algo que hubiera experimentado antes en tantos años de trabajo. Decidí detenerme en una gasolinera bien iluminada, donde hubiera gente y cámaras, con la intención de revisar la caja y asegurarme de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando me acerqué a la parte trasera, algo me hizo detenerme antes de siquiera tocar las puertas. No hubo un sonido claro en ese momento, ni un movimiento visible, pero sentí con total certeza que del otro lado había algo que no estaba solo.
sino que parecía consciente de mi presencia, como si supiera que yo estaba a punto de abrir las puertas. Esa sensación fue suficiente para hacerme retroceder y decidir que lo mejor no era abrirlas, porque en ese momento entendí que no quería ver lo que fuera que hubiera ahí adentro. Regresé a la cabina y continué con el camino con la única idea de llegar lo más pronto posible a mi destino. Conforme avanzaba, los sonidos se hicieron cada vez más intensos y más frecuentes, y en un momento determinado, se escuchó un golpe tan fuerte dentro de la caja que el volante vibró en mis manos, como si algo hubiera impactado contra el metal con una fuerza que no correspondía a ninguna situación normal. Casi de inmediato, después de ese golpe, escuché un alarido extraño, un sonido distorsionado que no podía identificar como si fuera algo humano ni como si fuera algo de algún animal. Algo contenido, como si intentara salir pero no lo lograra del todo. Y fue en ese instante cuando se... Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Sentí cómo se me erizaba la piel. A partir de ahí los ruidos no se detuvieron, y en un punto escuché claramente que algo se desplazaba por la parte superior, recorriendo el techo por dentro de un extremo a otro, lo que terminó de convencerme de que aquello no se movía como una persona. A pesar de eso, no me detuve, porque no sabía qué otra cosa hacer y porque sentía que quedarme en medio de la carretera con eso detrás podía ser mucho peor. El trayecto se me hizo más largo de lo normal. Cada kilómetro pesaba más, como si el tiempo avanzara de forma distinta. Cuando finalmente llegué al punto de entrega en San Antonio, ya estaba amaneciendo y había gente esperando, así que me bajé y dejé que ellos se encargaran de abrir la caja. En cuanto rompieron el sello y abrieron las puertas, encontraron a 3 personas en el interior y tuvieron que ayudarlas a bajar porque estaban completamente alteradas, desorientadas y visiblemente afectadas. Uno de los encargados me preguntó por qué llevaba gente y yo le dije la verdad. Le dije que yo no sabía que venían ahí. Cuando lograron calmarlos un poco, uno de ellos empezó a hablar y explicó que los habían subido en Nuevo Laredo escondiéndolos dentro de la caja sin que yo lo supiera, lo cual en sí mismo no era algo fuera de lo común. Lo que sí lo fue, y lo que cambió todo, fue cuando dijo que ellos no eran 3, sino 4, y que el 4º hombre había estado con ellos desde el inicio del trayecto, que incluso habían hablado con él y que les había dicho que era oriundo de Veracruz. Al principio pensé que estaba confundido, pero los otros 2 confirmaron lo mismo cuando pudieron hablar, asegurando que los 4 habían subido juntos
y que en ningún momento se habían separado hasta que comenzaron los ruidos. Dijeron que fue en medio de la oscuridad cuando empezaron a escuchar algo moverse dentro de la caja, algo que no podían ver pero que sabían que estaba ahí, desplazándose entre ellos, acercándose y alejándose, como si los recorriera uno por uno. Fue después de eso cuando ese cuarto hombre dejó de responder y, según ellos, simplemente dejó de estar. Revisaron toda la caja, pero no encontraron nada, ni rastro de él, ni forma de que se hubiera salido. Yo no hice preguntas, entregué el tráiler, firmé los papeles y me fui de ahí sin mirar atrás. He intentado convencerme muchas veces de que todo tiene una explicación, de que el cansancio influyó en lo que escuché y de que el miedo hizo el resto, pero hay algo que no puedo dejar de pensar, y es ese momento en el que dejaron de ser 4 sin que nadie pudiera explicar cómo fue que desapareció aquel hombre. Porque lo que más me pesa no es el no saber qué era lo que iba ahí dentro, sino no poder dejar de preguntarme si lo que desapareció fue ese hombre o si fue otra cosa la que decidió cruzar en su lugar. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.